Vamos a resolver el ejercicio 615 del libro de estática de Hibbeler, el cual pueden ustedes observar en la figura. Tenemos una fuerza P de 100 newtons que se aplica sobre el mango de esa tenaza de fijación y nos pide determinar la fuerza NE de apriete horizontal que se ejerce la tenaza sobre el bloque liso de madera que está ubicado en E, es decir, en esta ubicación, ¿no? Todo lo que necesitamos calcular es justamente el valor de esa fuerza que ejerce la tenaza sobre el bloque, que básicamente vendría siendo, suponiendo que este es el diagrama de cuerpo libre del bloquecito. Voy a dibujar nada más de forma incompleta el diagrama. La fuerza que estaría ejerciendo, por ejemplo, la tenaza sobre el bloque iría algo más o menos así, ¿no? De forma perpendicular a la superficie de contacto. No colocaríamos una fuerza de fricción porque suponemos que la estamos ignorando, ¿no? Debido a que nos dice que es un bloque liso. Ok, naturalmente, si nosotros esquematizáramos esta parte de la tenaza, sobre ella se tendría que aplicar una fuerza de la misma magnitud en sentido opuesto, ¿no? Es decir, esta NE y esta NE básicamente son lo mismo, ¿no? Queremos calcular esto, pero nos bastaría con hacer este diagrama de cuerpo libre, obviamente, de esta parte de la tenaza, y con ello podríamos calcular ese valor, ¿no? Al final de cuentas vendría siendo exactamente la misma cantidad, la misma magnitud, ¿vale? Ok. Bueno, comenzaríamos entonces por ver en dónde vamos a comenzar. Por ejemplo, si nosotros tratáramos de comenzar con, voy a suponer este componente, ¿no? Todo este componente que tenemos acá. Digamos el elemento ABE. Si nosotros comenzáramos por acá, tendríamos una fuerza desconocida aquí, que es la que ejerce el bloque sobre la tenaza. Tendríamos las componentes en A y en B. Debido a que son pasadores, tendríamos dos componentes de reacción. AX, AY, BX, BY, ¿no? Lo habitual. Ahora, si nosotros comenzáramos a plantear las ecuaciones de equilibrio, lógicamente, al menos en este diagrama de cuerpo libre, no podríamos resolver, porque no tenemos un valor, ni un valor conocido siquiera, ¿no? La lógica nos diría entonces que quizás habría que buscar otra parte en donde comenzar, ¿no? Veamos, por ejemplo, otro elemento a lo mejor del cual podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre sería este elemento, el mango de la tenaza como tal, ¿no? Y aquí tiene más o menos sentido comenzar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí un valor conocido, ¿no? Que es el valor de la fuerza P. Sabemos que eso vale 100 newtons. Y por ahí podríamos comenzar. Por ejemplo, si hacemos ese diagrama, nosotros tendríamos la conexión obviamente de este pasador, Bx, By. Tendríamos además aquí voy a llamarle FCD o FTC, como quieran llamarlo, una componente de reacción. ¿Por qué la dibujamos de forma vertical y únicamente una? Si aquí es una conexión de pasador, dado que esto es un eslabón de dos fuerzas, hablamos del elemento DC. Entonces, recordar, ¿no? Si nosotros tenemos una conexión con un elemento de dos fuerzas, entonces la reacción en ese punto, en ese pasador donde está conectado con el elemento de dos fuerzas, esta reacción va en la dirección del eslabón de dos fuerzas, si es un elemento recto, o si es cualquier otra geometría, iría obviamente en la dirección de la línea que une los dos puntos en los cuales está conectado ese eslabón de dos fuerzas, sin problema. De ahí que nosotros en este punto sepamos que FCD va en esa dirección completamente vertical, tal y como está el eslabón DC, ¿no? Ok. Rápidamente entonces ustedes pueden observar que tendríamos uno, dos, tres valores desconocidos y tendríamos al menos un valor conocido. Dado que tenemos tres ecuaciones de equilibrio disponibles, pareciera entonces que podríamos comenzar por ahí sin mucho problema y resolver para todo lo que nosotros tenemos ahí. ¿Sale? Ok.
Vamos a comentar entonces haciendo justamente eso. Diagrama de cuerpo libre del mango de la tenaza. Lo podemos observar ahí en la figurita. Lo que comentamos, ¿no? Una Bx, una By, una fuerza de 100 newtons, que es la que está siendo aplicada en el mango. Una FCD, ya dijimos que solamente colocamos ahí una componente en dirección conocida, dado que está conectado ahí un eslabón de dos fuerzas. ¿Sale? Ok, una distancia de 160 milímetros, otra distancia ahí de 60 milímetros. Sabemos también que, por ejemplo, este ángulo son 30 grados, es el ángulo que estamos marcando aquí. Además, sabemos que, por ejemplo, la fuerza de 100 newtons es perpendicular a la línea que forma el mango, bueno, a la línea del mango, mejor dicho. En consecuencia, este ángulo son 60. ¿Por qué? Porque sabemos que este 90 más este 30 son 120. Bueno, si a 180 le quitan, voy a dibujarlo así. Saben que aquí tienen, por ejemplo, 30, luego por acá tienen 90. Lo que falta para completar 180 entonces son 60 grados, que es el ángulo que estamos marcando justamente aquí, ¿no? Ok, con eso en mente entonces, y bueno, antes de que se pase, igual el ángulo que se forma acá es un ángulo recto. En consecuencia, este ángulo que vamos a tener aquí son también 60 grados. El ángulo que forma esta línea con respecto a la horizontal. O lo que es lo mismo, este ángulo con respecto a la vertical son 30 grados. Cualquiera de los dos se puede usar para hacer la descomposición que se vaya a hacer o para calcular distancia, dependiendo del caso, ¿no? Ok, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Creo que es más o menos evidente, más o menos se puede intuir de forma rápida el hecho de que algo que nos conviene es calcular momentos con respecto al punto B. Este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera yo me deshago de dos valores desconocidos, Bx y By. Y puedo calcular sin ningún problema a FCD. Ok, ¿cómo calculo eso? Recuerden, FCD multiplicado por la distancia perpendicular. Si yo extiendo la línea de acción de FCD, tendría más o menos algo así. Mi distancia perpendicular, pues es esta distancia, es la única distancia perpendicular, es la única que cumple esa condición. Esa distancia que está aquí. ¿Cómo calculo esa distancia? Voy a formar este triangulito acá. Ese triangulito que se forma ahí es un triángulo rectángulo, donde yo conozco la hipotenusa. Sé que la hipotenusa mide 60 milímetros. Sé que este ángulo son 30 grados. En consecuencia, este lado yo lo puedo calcular como 60 por el seno de 30. Recuerden, es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Y listo. Con eso calculo la distancia perpendicular de FCD. ¿Vale? Ok. ¿Qué más necesito? La otra distancia que necesito es la distancia de la fuerza de 100 newtons. Vean que en este caso es sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo esa distancia perpendicular. Vean que necesito distancia perpendicular desde cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza hasta el punto con respecto al cualquier momento. Es decir, esta es la distancia perpendicular que estoy buscando. Distancia perpendicular. No olviden eso. ¿Vale? Ok. Esa distancia es sencillo identificar que es esta misma distancia, la de 160 milímetros que tenemos acá, ¿no? Es decir, directamente puedo utilizar esa cantidad sin ningún problema. ¿Sale? Ok. Haciendo esa sumatoria de momentos tendríamos entonces eso. FCD por 60 seno de 30, lo que ya comentábamos hace un ratito, menos 100 por 160, que es la distancia. Ahora, positivo acá y negativo acá. ¿Sale? ¿Por qué? Por la tendencia a girar. Recordar, la FCD produce una tendencia a girar positiva. ¿Por qué? Imaginen que fijan este punto, ponen un tornillo, lo que sea, y un pasador, una chincheta, como quieran imaginarlo. Y traten de imaginar qué pasaría si ustedes empujan hacia arriba, así como está esta fuerza. Empujan así, ¿no? Esto tendría a girar en este sentido, en sentido anterior, es decir, positivo. Ahora, ¿qué pasa si hacen lo mismo? Nada más que ahora, en lugar de empujar con esa fuerza hacia arriba, lo hacen con esta fuerza en esta dirección, con la de 100 newtons, ¿no? Lo mismo fijan acá o ponen una chincheta ahí, imaginariamente, obviamente.
la tendencia a girar sería así, en sentido horario, en sentido de la manecilla del reloj, o sea, negativo. ¿Sale? O igual lo pueden hacer con la ruedita en la mano derecha. Ok. Bueno, ya tenemos entonces la ecuación planteada. Único valor desconocido es FCD. Despejamos. Sería simplemente 100 por 160 dividido por 60 seno de 30. Y eso nos da 533.3 newtons. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a hacer sumatoria de fuerzas en X para calcular el valor de Bx que nos falta, por ejemplo. Y tendríamos eso, ¿no? Bx más 100 coseno de 60. ¿Por qué Bx positivo? Porque va hacia la derecha. ¿Por qué 100 coseno de 60 positivo? Porque se supone que estamos tomando la componente horizontal de esta fuerza. La componente horizontal apunta hacia la derecha. Y la sacamos simplemente descomponiendo esa fuerza, ¿no? Que sería la magnitud por el coseno de 60 grados, este ángulo que se forma aquí, ¿no? Y listo. Ambas positivos. Si despejamos a Bx, que es el valor desconocido, nosotros tendríamos menos 100 coseno de 60, o sea, menos 50 newtons. ¿Vale? Ok. Hacemos lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos eso, ¿no? BY más FCD menos 100 por el seno de 60 igual a 0. Ok. BY positivo porque va hacia arriba. FCD positivo porque está hacia arriba en el esquema que nosotros tenemos aquí. Y luego tenemos menos 100 por seno de 60. ¿Por qué menos? Porque la componente vertical de esta fuerza va hacia abajo. ¿Vale? De esa manera. Seno de 60 porque obviamente ahora estamos descomponiendo eh, con el otro, con la componente vertical, ¿no? Recuerden que la descomposición de la fuerza es básicamente un triangulito. El ángulo que forma acá, la magnitud de la fuerza, en este caso una fuerza F que es igual a 100 newtons. De este lado tenemos la componente vertical, de este lado la componente horizontal. Simplemente es hacer eso, ¿no? Coseno, seno, dependiendo del caso. Ok. Eh, hacemos despeje y tendríamos BY es igual a menos FCD más 100 seno de 60. Sustituimos el valor de FCD, que sería esto, más 86.6, que es 100 por el seno de 60, y nos da esto, ¿no? Menos 446.7 newtons. Y listo. En este punto nosotros tendríamos ya calculados todos los valores que podemos calcular aquí, no, todos los valores conocidos, de hecho. Ahora, observen que tanto Bx como By nos da negativo. Es decir, ambos valores o ambas componentes de reacción van en sentido contrario al que supusimos. Es decir, Bx en este elemento no está actuando hacia la derecha, está actuando hacia la izquierda. El By no está actuando aquí hacia arriba, está actuando realmente hacia abajo, ¿no? La recomendación, jóvenes, es preferentemente, sobre todo si los confunde esta parte, mi recomendación es, una vez terminen de trabajar en un diagrama de cuerpo libre, dejen el diagrama de cuerpo libre que inicialmente o que originalmente tenían y pueden redibujar de forma muy rápida. Incluso pueden hacerlo nada más para las puras fuerzas, para evitar dedicarle exageradamente mucho tiempo, sobre todo para la parte cuando estén en el examen, por ejemplo, ¿no? Ahí es un poco más crítico la cuestión del tiempo, sobre todo, ¿no? Podrían hacer lo siguiente, ¿no? Todas las fuerzas que ya tengo conocidas, obviamente esta la conocía desde el principio, y ahora la dirección correcta para todas. Es decir, yo sé que BY vale 446.7 newtons hacia abajo. Yo sé que Bx vale 50 newtons hacia la izquierda. Y yo sé que FCD, por ejemplo, vale esto. Yo sé que FCD vale 533.3 newtons. Así como la supusimos. ¿Por qué? Porque nos da positivo. Es decir, la suposición es correcta. ¿De acuerdo? Ok. Este diagrama de cuerpo libre que vemos aquí le llamaríamos el diagrama de cuerpo libre corregido, ya con los valores que calculamos. Ahora, ¿para qué nos sirve este diagrama? Para que cuando pasemos al siguiente, jóvenes, sea un poco menos confuso. Yo sé que las fuerzas aquí en este elemento actúan de esta manera. Cuando yo pase al otro diagrama, voy a utilizar, por ejemplo, a BY y a BX, es decir, estas dos componentes. Si yo sé que en este elemento actúan así y así,
En el otro tendría que dibujarlos en sentido contrario, ¿sale? Y nada más. Es todo lo que requiero, ¿sale? El único cuidado que debo tener para analizar este tipo de cuestiones. Vamos entonces a eso, a dibujar el diagrama de cuerpo libre para el otro elemento. Tendríamos algo así. Observen. Ya sabemos que en este elemento actúan Bx y By hacia abajo y hacia la izquierda. Lo que tenemos acá corregido ya, ¿no? Yo sé que entonces en el otro elemento los voy a dibujar en sentido opuesto, en sentido contrario. Aquí los voy a dibujar By, o sea, los 446.7 hacia arriba y los 50 newton hacia la derecha. Sentido contrario. Nuevamente. Lo pueden observar ahí, ¿no? Eso es clave, jóvenes. Es crucial. Si nosotros la cajeteamos, la regamos en la dirección de un valor conocido, de una componente de reacción conocida, prácticamente ya no hay manera que lo que siga pueda estar bien, ¿no? Porque se supone que ya un valor conocido nosotros no lo podemos suponer. No podemos estar colocando direcciones incorrectas. De lo contrario, pues vamos a obtener cualquier otra cosa. ¿Vale? Ok, importante entonces eso. Si ya conocemos un valor, hay que colocarlo como va, en la dirección que va, cuando ya es un valor conocido. Ok, bueno, tenemos entonces este diagrama. Recordar que a nosotros jóvenes no nos interesa determinar cualquier otra cosa que no sea la NE que tenemos ahí. Es decir, la fuerza que ejerce la tenaza sobre el bloquecito, que básicamente es la misma que ejerce el bloquecito sobre la tenaza. Esta NE que estamos dibujando ahí es justamente eso, la fuerza que ejerce el bloquecito sobre la tenaza, que vendría siendo la misma que nos está pidiendo, ¿no? Nos pide la tenaza sobre el bloque, pero básicamente tiene la misma magnitud. Ok, dado que nada más queremos eso, nos bastaría a nosotros que en este diagrama de cuerpo libre que tenemos, calculáramos momentos con respecto al punto A, por ejemplo, ¿no? Cuando calculemos momentos en este punto, nos deshacemos de AX, de AY, que son valores desconocidos, y en la ecuación de momento el único valor desconocido sería NE, dado que este valor y este valor pues son ya numeritos, ¿no? Valores ya conocidos. ¿De acuerdo? Ok, podemos entonces comenzar a plantear esa ecuación de momento. El momento producido, por ejemplo, por NE sería simplemente NE multiplicado por la distancia perpendicular al punto A. ¿Cuál es la distancia perpendicular? Esta distancia, que vendrían siendo 75 milímetros. Ahora, ¿cuál es la distancia perpendicular, por ejemplo, de esta fuerza de 446.7 newtons? Extiendo mi línea de acción y la distancia perpendicular, jóvenes, vendría siendo, cambiar de colorcito, esta que voy a colocar en color verde. Distancia perpendicular al punto A, esta distancia. Ahora, para la fuerza de 50 newtons ocurre algo más o menos similar. Extiendo línea de acción, distancia perpendicular sería esta que estoy marcando ahí en color verde también. Esta distancia vertical. ¿Vale? Ok, ustedes podrán notar rápidamente que todo tiene que ver con esta longitud, por ejemplo, ¿no? Y con el ángulo que se formaba ahí. Nosotros en el dibujito inicial que teníamos, por ejemplo en esto, sabíamos que este ángulo que se forma aquí son 45 grados. Y ese ángulo es el que básicamente vamos a usar para hacer el cálculo de esa distancia, ¿no? Voy a borrar aquí. Nos referimos obviamente a esta distancia, ¿no? La distancia para el momento de esta fuerza y la distancia para calcular el momento de esta fuerza. Si ustedes observan rápidamente, vendría siendo, o vendrían siendo, mejor dicho, los catetos de este triangulito que se forma aquí. Dado que este ángulo es de 45, este ángulo que está aquí, entonces tanto esta distancia horizontal como esta distancia vertical miden lo mismo. Voy a tratar de ampliar aquí el triangulito, algo más o menos así. Ángulo recto, obviamente ahí. Aquí mide 50 milímetros. Este ángulo son 45 grados. Aquí sería entonces 50 por el coseno de 45. Y acá sería 50 por el seno de 45. O sea, la misma cantidad. Básicamente, tanto para esta fuerza como para esta fuerza, vamos a usar exactamente la misma distancia. ¿Sale? Ok, con eso en mente, entonces planteamos ya la formulita, o nuestra ecuación, mejor dicho. 446.7 por 50 coseno de 45. Positivo.
¿Por qué positivo? Porque nuevamente, si nosotros colocamos una chincheta aquí y tratamos de jalar hacia arriba con esta fuerza, la tendencia a girar sería así, en sentido antihorario, positivo. Ahora, si nosotros nos vamos a la otra componente, la de 50 newtons, sería menos 50 por la distancia, ¿no? Que sigue siendo 50 seno de 45. ¿Por qué negativo? Porque lo mismo. Imaginen que ponen una chincheta aquí y tratan de jalar hacia acá todo este componente, ¿no? Jalar hacia la derecha. La tendencia a girar que se produciría sería así, en sentido horario, es decir, negativo. ¿Vale? Ok. Finalmente, menos n por 75. ¿Por qué menos? Lo mismo. Imaginen, colocan una chincheta aquí, un pasador, como quieran, un tornillo, como quieran imaginarlo, y traten de visualizar qué es lo que pasaría si ustedes empujan con esa fuerza hacia acá, ¿no? La tendencia a girar obviamente sería así, en este sentido, en sentido horario, sentido negativo, ¿sale? Por esa razón lo colocamos negativo. Obviamente la distancia es la distancia perpendicular que ya comentábamos hace un ratito, ¿no? Muy bien. De esa ecuación, el único valor desconocido vendría siendo lo que nos interesa, es decir, n. Despejamos y nos quedaría justamente eso. 446.7 por 50 coseno de 45 menos 50 por 50 seno de 45. Todo esto dividido por 75. Eso nos lleva a esto, 187 newtons aproximadamente. Y bueno, nuestro resultado entonces sería justamente eso. La fuerza PRI de NE, que es la que ejerce en este caso, al menos en ese diagrama, el bloque sobre la tenaza, que es la misma que la tenaza ejerce sobre el bloque, obviamente, vendría siendo eso, ¿no? 187 newtons. Ok. Y bueno, prácticamente con estos jóvenes estaríamos terminando este ejercicio. No hay que olvidar que todo lo que nos pedía era simplemente calcular eso, ¿no? La fuerza NE de apriete horizontal que ejerce la tenaza sobre el bloque liso de madera ubicado aquí, en el punto B. ¿Vale? Es importante, bueno, ya nada más para ir cerrando, es importante que antes de que comiencen a trazar de cuerpo libre, preferentemente traten de identificar por dónde deberían comenzar. Traten de comenzar por un componente, por una parte, por una pieza, donde conozcan al menos una fuerza, ¿no? Donde puedan comenzar a calcular algo. Ya sea que haciendo sumatoria de fuerzas o haciendo sumatoria de momentos puedan obtener al menos uno, al menos dos valores desconocidos, por ejemplo, y luego ir avanzando hacia los otros componentes y ver qué podemos ir resolviendo, ¿no? La recomendación es esa. Traten de hacer eso antes de comenzar a resolver, como te decir, como que plantear una estrategia primero, para que luego pues nada más tengan que hacer los diagramas de cuerpo libre, ir planteando las ecuaciones e ir resolviendo conforme vayan avanzando, ¿no? Es decir, tener esa estrategia primero. De lo contrario, si comenzamos a trazar diagramas de cuerpo libre y diagramas de cuerpo libre, podemos llegar a un punto en que a lo mejor tenemos ecuaciones y ya no vamos a saber a dónde ir o por dónde comenzar a resolver, ¿no? Podría ocurrir eso. Pero bueno, en el peor de los casos, si ustedes no saben por dónde comenzar, dibujen, planteen ecuaciones y vean qué pueden hacer. Pero bueno, no sería lo recomendable, pero en un caso ya muy extremo, digamos, pueden hacer eso. ¿Sale? Ok. Muy bien. Cerramos entonces hasta este punto este ejercicio.